Relatos del río. Una historia ambiental del río Orito. Selva adentro, parte 2. Al día siguiente, salimos con rumbo a internarnos en una selva más robusta y densa, con caminos de tránsito hechos por los cazadores que parecían estar siempre sobre el filo de la montaña porque todo el tiempo teníamos una vista de la selva desde arriba para ambos lados. Como si fueran animales domésticos en el patio de una casa, empezamos a ver borugas, guaras, pavas, venados, cerrillos y serpientes en medio de la selva, que en la parte baja no era tan densa como en el dosel. Al fondo, escuchábamos el canto profundo y grave de los monos aulladores en medio de la sinfonía de loras y tucanes. Uno de esos venados grandes fue alcanzado por un disparo certero que con una escopeta calibre 16 le propinó un tiro. Con ese hermoso animal tuvimos carne para varios días. Durante el recorrido, Argemiro nos mostraba, con la experticia de un rastreador consumado, los rastros del tigre en sus huellas y los arañazos que hacían los árboles. También excremento y las pisadas frescas de los osos. Yo solo sentía que subíamos y subíamos sin cesar y que el calorcito que nos acompañó hasta el quebradón se iba cambiando por un clima mucho más fresco. Como a las 2 de la tarde, después de haber recorrido más de 6 horas de camino, Miro y Jaime anunciaron que deberíamos buscar un lugar para quedarnos. Lo encontramos en un pequeño alto en medio de la selva. Hicimos una pequeña zocola de no más de 6 por 6 metros para construir el rancho. Cortaron varas de madera verde, hojas de palma y chonta y empezamos a construirlo. Hacia las 6 de la tarde, cuando se oscureció, no habíamos terminado el rancho y nos tocó acomodarnos en la pasera sobre y bajo las hojas de palma verdes. Por fortuna esa noche no llovió, pero sí hizo frío y los zancudos y las hormigas nos azotaron toda la noche. Yo escuchaba toda clase de ruidos extraños y vi algo que para mí era nuevo e impresionante. Un conjunto de luces amarillas volando velozmente por el medio de la espesura de la selva y al lado del rancho. Eran unas luciérnagas gigantes, que les llaman wimbas, que a diferencia de las luciérnagas normales que emiten su luminiscencia por la punta de su cola, estas lo hacen por una especie de ojos ubicados al lado y lado en la parte trasera de la cabeza. Con la claridad de la mañana y con el aroma de carne de monte ahumándose para el desayuno, nos levantamos y nos dimos cuenta de que estábamos en un punto en donde, en medio de la serenidad de la selva, escuchamos a lo lejos 2 ríos grandes. Después supimos que eran los ríos Gómez y Orito en un punto estrecho donde se acercan en la parte alta de la montaña. Luego del desayuno, continuamos con la construcción del rancho, mientras que yo me encargaba de los quehaceres culinarios, pues, por ser el niño del grupo, era la labor más adecuada para mis condiciones. Ese día inauguré el menú con una de mis especialidades: caldo de frijol con un guiso con manteca porky, tomate, abundante cebolla muy tostada al punto de quemarse, con arroz sudado, carne ahumada de venado y un vaso de avena gruesa sin cocinar, revuelta con panela. Ya para la hora del almuerzo el rancho tenía su forma final. Solo faltaba la escalera que se construiría sobre un tronco de unos 20 centímetros de diámetro y unos 3 metros de largo, haciéndole muescas cada 15 centímetros. La cantidad enorme de abejas meliponas que se enredaban con el cabello, se metían en la sopa, en la avena, que nos arropaban la espalda, los brazos y que nos zumbaban en las orejas, no nos dejaron almorzar con tranquilidad. Una situación que, aunque molesta, tuvimos que soportar porque en adelante siempre nos acompañaría mientras estuviéramos quietos, comiendo o haciendo cualquier otra actividad en la selva. Las molestias en el estómago por el cambio de la flora bacteriana intestinal no se hicieron esperar. La diarrea nos llegó a todos. La tratábamos con Lomotil,
un líquido muy astringente que comprábamos en unos frasquitos de vidrio pequeños en la miscelánea de Doña Marina. Luego ya no volvieron a traer ese producto, pues dejaron de fabricarlo por los efectos colaterales dañinos que tenía en el cuerpo. Al día siguiente, los hermanos Argemiro y Jaime Guzmán regresaron a su casa en la vereda Silvania. Desde ahí ya no los volví a ver más. 30 años después me enteré que a Argemiro, o Miro como le decíamos, lo habían matado los paramilitares en la sangrienta incursión que hicieron ahorita entre los años 2000 y 2002. Jaime se graduó como contador por fuera del departamento. Volvió al Putumayo y trabajó por varios años con entidades públicas hasta que la leucemia le quitó la vida. Los que nos quedamos nos fuimos en parejas a rodear la selva para buscar el sitio donde íbamos a instalar el cultivo de coca. Por supuesto, yo me quedé con mi papá y empezamos a hacer una derriba muy cerca de donde habíamos armado el rancho para el refugio. Mi papá era de profesión electricista y un hombre citadino sin una cultura campesina, y yo solo un niño. Eso hizo que nuestro esfuerzo fuera mayor en el intento de colonizar la selva con el monocultivo de la coca. Al final, y luego de casi un mes de trabajo arduo a punta de hacha y machete, logramos talar un espacio menor a media hectárea. Durante el trabajo y mientras derribábamos la montaña, nos encontramos en medio y alrededor de un tocón de un árbol inmenso unido con cientos de culebras, las cuales recuerdo que tenían un lomo negro y la barriga de un amarillo pálido. Muy seguramente eran serpientes terreras del género Atractus. En otro momento, mientras ayudaba a limpiar un árbol grande de lianas, musgos, helechos y bromelias para derribarlo, cayó un alacrán y por accidente entró a una de mis botas de caucho y me picó cuantas veces quiso, pues no podía quitarme la bota. Tuve una reacción muy fuerte, con mareo, vómito y un dolor en la ingle que se conoce como seca, que al parecer ocurre por una inflamación de los ganglios linfáticos por efecto del veneno en el cuerpo. El pie se me hinchó y tuve que estar recostado en el rancho como por 2 días. Por esos días, el menú cambió, pues mi papá asumió el rol de cocinero con su especialidad: arroz mazacotudo con papas, sardinas en lata y café. Al cabo de los 2 meses, luego que las ramas y las hojas de la derriba estuvieran secas y asentadas, empezamos a sembrar las semillas de coca. Recuerdo que eran unas semillas de color rojo y alargaditas, como ají, que estaban empacadas en una bolsa transparente de plástico de aquilo, amarradas en su boca con un nudo hecho con la punta de la misma bolsa. Era semilla de la caucana, una especie innovadora que trajeron a la región personas como mi papá. Como no teníamos más trabajo que preparar la comida, limpiar alrededor donde habíamos sembrado las semillas y esperar a que brotaran, la ansiedad me desesperaba y quería estirarlas con las manos para que crecieran más rápido. A los 15 días, muchas de las semillas que habíamos sembrado se habían convertido en unas hermosas plantulitas con ese color verde amarilloso que tienen las hojas de coca. Para ese tiempo, ya se nos había agotado la mayor parte de la remesa que llevábamos y de carne solo comíamos algunas guabinas o coruntas y unos poquitos camaroncitos que pescábamos en la quebradita pequeña donde lavábamos los trastes y sacábamos el agua para hacer de comer y beber. Entonces, mi papá decidió que tendríamos que bajar al pueblo para llamar al señor que desde Pitalito en parte financiaba la desafortunada empresa de talar la selva y sembrar coca.